Muchísimas gracias, Brigitte, por estar aquí con nosotros hoy. La verdad es que es un lujo poder tener esta conversación contigo, escucharte y seguir hilando en esos cruces que hemos comentado ya en las primeras intervenciones, ¿no? Brigitte, me presento. Yo soy Isabel Galó, soy la directora de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España. Tengo el inmenso placer de conocer muchos de vosotros en lo profesional, algunos en lo personal también, y es una gran riqueza en mi vida. Y explico brevemente, ¿no?, un poco por qué Carasso está tan interesada en esos cruces y muy rápidamente qué es lo que hacemos, dónde nos situamos. La Fundación Daniel y Nina Carasso, Brigitte, es una fundación de mecenazgo, es una fundación familiar. Nació hace poco tiempo, hace 10 años, y trabaja en Francia y en España. Y solo en Francia y en España, porque lo que busca es conseguir un cambio sistémico. Entonces, se está enmarcando en el conjunto de leyes, restricciones y oportunidades estatales que podemos encontrar para poder transformar las problemáticas de, por un lado, la alimentación sostenible, y no me gusta decir por un lado, pero la alimentación sostenible y el arte ciudadano, ¿vale? Y son dos áreas que, bueno, inicialmente hace 10 años eran significativamente separadas, ¿no?, en la manera de montar proyectos y demás. En cambio, en los últimos años se ve cada vez más convergencia. ¿Por qué? Porque ese arte comprometido o situado o implicado para con los retos contemporáneos que vemos hoy, ese arte está cada vez más cerca de las personas, de los procesos, de las transformaciones, de las dinámicas, de reinventarse, y proceso entendido como, bueno, algunos no estaréis de acuerdo conmigo, pero como casi lo contrario de la producción, ¿no? Estamos más en el momento y en el ritmo que tenemos con las personas y con los desafíos contemporáneos que realmente en el momento final de enseñar y mostrar y demás. Entonces, alimentación sostenible, arte ciudadano, y evidentemente transversal a todo esto está cambio climático y transición justa, que atraviesan todos los proyectos que vamos bien apoyando desde subvenciones a través de convocatorias o bien a través de inversiones. He visto que trabajabas también en formar emprendedores, pues ahí estamos también defendiendo un modelo ambicioso de arte ciudadano comprometido con el desarrollo de un espíritu crítico, de la capacidad de movilización de las personas, de cooperación entre ellas, de identificar soluciones innovadoras promovidas desde el deseo, porque el juego y el deseo son absolutamente vitales para poner en marcha una sociedad. Y cuando pensamos la magnitud del cambio que tenemos que considerar para pasar de una economía extractivista a un modelo económico en el sentido amplio de la palabra, basado en la vida, que emerge de la vida, que emerge de las necesidades de las personas, de la naturaleza, del planeta, de las especies, pues evidentemente ahí no podemos pensar en soluciones y en dinámicas y en prácticas que no contengan mucha fuerza desde el juego, la alegría, el deseo, el amor, incluso el estar conectados desde otros lados, ¿no? Y me gusta reivindicar esas palabras en entornos a veces no tan acostumbrados a ello, de inversión, por ejemplo, en finanzas, porque se olvida, ¿no? Habéis hablado, creo, antes, ¿no?, de un poco, bueno, de lo binario, cuando algo es un éxito, cuando es un fracaso. A mí últimamente una de las preguntas que me hago mucho, y a lo mejor, Brigitte, me puedes ayudar a contestar a eso, ¿no? Nos hemos olvidado de la lista de no éxitos rotundos necesarios para llegar a una media solución o una solución. No hemos inventado nada en este planeta y en estas vidas que no haya sido fruto de una cooperación no reconocida, de la producción intelectual y la producción material de un montón de gente antes que nosotros y de, bueno, pues eso, de ni fracasos ni éxitos, pero un montón de zonas en medio. Brigitte, te presento, no sé si queréis que indague un poco más, simplemente deciros acerca de Deep Democracy, que nosotras estamos viendo que los procesos artísticos, los artistas y la mediación artística tienen muchísimo que contarnos a la hora de desarrollar, defender y establecer, desde el placer también, otros modelos de democracia. El que las personas reconecten
reconecten, no sé si todas han estado conectadas antes, pero estén en contacto con esas ganas de hacer juntas, el reconocerse a través del diálogo valiente, diálogo plural y prácticas artísticas. No entro mucho más en detalles de momento porque te queremos escuchar, Brigitte. Bueno, Brigitte la conoceréis, creo que todos, ¿no? Brigitte Batiste es una de las voces más autorizadas de Colombia para hablar de medio ambiente. Ha sido directora del prestigioso Instituto Alexander von Humboldt, dedicado a la conservación y la investigación en terreno de la biodiversidad colombiana. Actualmente es rectora de la Universidad EAN. Y hoy su trabajo está centrado en la formación de nuevas generaciones de profesionales, expertos y emprendedores para el uso para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad colombiana. Además, Brigitte ejerce como columnista para los diarios El Espectador, La República, Semana.com y Semana Sostenible. Entonces, quizá como primera pregunta, ¿no? Que nos cuentes cómo las ecologías queer son capaces de abrazar una idea extensa de la vida y, por tanto, de la diversidad, y también cómo esa capacidad de ruptura con los dualismos nos permiten también conectar con el arte, con la performatividad y con otras maneras de hacer para defender desde lo fluido o desde la capacidad de suspensión de compartimentos estancos otra manera de entender, de hacernos preguntas y de construir. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Un gusto estar con todos y con todas ustedes. Yo creo que este ejercicio es fundamental para poder, tal vez no reconectar, como decías, pero sí reconstituir o constituir nuevos sistemas de relacionamiento entre los seres humanos, las personas y con nuestro entorno inmediato y distante, que cada día las escalas de esa conexión cambian. Y yo creo que empezaría hablando un poco sobre tal vez la pérdida de capacidad de percibir la diversidad que se ha instaurado en el mundo en los últimos siglos incluso. La medida en que los sistemas de conocimiento modernos y después de la Ilustración buscamos catalogar, clasificar y construir una versión simplificada de los hechos, de la realidad, para poder operar con más eficiencia sobre ella, algo que logramos y ha tenido, digamos, resultados muy positivos en muchos frentes, pero que al mismo tiempo ha generado una disminución importante del ámbito de interacciones y de conocimiento que tenemos sobre el mundo y sobre nosotros mismos también. Entonces la simplificación pues tiene su lado oscuro también, a pesar de las ventajas que nos puede haber atraído. Yo creo que en este momento de la historia lo que estamos tratando de hacer es de complejizar nuevamente este esquema de relaciones, y para ello habría que entonces afinar o cambiar de nuevo la sintonía de nuestros sentidos y de nuestra forma de conocer para tener esa capacidad de entender, en primer lugar, la sutileza con que opera la biología en la estructuración de relaciones entre seres vivos. Yo soy bióloga, ecóloga, y digamos el entrenamiento que he tenido a lo largo de mi vida siempre ha sido para detectar aquellos elementos y componentes de los sistemas de relaciones vivas que tienen un protagonismo importante en el mantenimiento del sistema, en su evolución, su capacidad de adaptación. Y ahí es cuando uno se da cuenta de la importancia de la diversidad profunda, digámoslo de esa manera. La diversidad profunda es aquella variación extremadamente pequeña que ocurre cotidianamente, que está siempre presente en los límites de la percepción. Es aquello que define la continua modificación de lo que creíamos que era un patrón. Los seres humanos estamos muy acostumbrados por educación a tratar de establecer patrones para sobrevivir, pero los patrones
de cualquier cosa se establecen dentro de ciertos umbrales. Y cada vez, insisto en esa idea, cada vez tratamos de vivir en unos umbrales más estrechos, en el promedio muchas veces, o en algún extremo, pero también con una perspectiva estrecha. Y eso hace que perdamos de vista digamos, los mecanismos y los comportamientos que hacen que esa variación sutil se vaya instaurando y de golpe se despliegue en una gran explosión de innovación. Eso es lo que ha pasado siempre en la evolución de nuestro planeta. Entonces la ecología queer lo que hace es un llamado a volver a mirar de ladito los fenómenos biológicos, mirar ese gris o esas señales que tal vez no son tan directamente perceptibles o, o en espacios en los cuales no necesariamente tenemos un relacionamiento directo y que por supuesto son tremendamente impactantes en términos emocionales, en términos sensibles, porque necesitamos esa capacidad que pues, a veces es mística, religiosa, a veces es proveniente de la curiosidad y la experimentación, a veces es accidental también, pero que de todas maneras significa una posibilidad de asociar signo y significado de nuevo, con una perspectiva completamente distinta. Y ahí Isabel mencionó unos elementos muy interesantes en la presentación con los cuales eso sucede y que tienen que ver es con la seducción, con la posibilidad de dejarse llevar por un camino desconocido y que, insisto en la palabra, sutilmente nos seduce, nos invita a conocer, puede ser un camino fundado en un acto efímero, como la visita de una abeja a una flor, como la aparición de un animal por un instante en la superficie del océano. Toda esa clase de pequeñas señales que están continuamente aconteciendo y para las cuales hemos, digamos, borrado un poco nuestros sensores, hemos cambiado la frecuencia con la que lo sentimos. Entonces, la ecología queer nos dice, miren, la evolución se ha construido sobre el erotismo y la atracción que permite combinar los sexos, que permite recomponer continuamente a los seres vivos, de manera que eso no es distinto en este momento particular de la historia ni con los humanos, solo que nosotros hemos creado una norma que simplifica muchísimo esas connotaciones. Entonces, vivir en los umbrales, disfrutar la seducción que proviene de esas variaciones sutiles del mundo y disfrutarlos en la medida en que no hay moral en ellos. Y tal vez concluyo esta primera parte, con esta primera respuesta, con esa noción que aún tenemos, o con esa tentación que aún tenemos de asociar comportamientos biológicos con valores. Y entonces la abeja es virtuosa porque poliniza y la avispa es malévola porque parasita. Y definitivamente no hay moralidad en estos esquemas de asociación que se presentan continuamente en el ecosistema. El ecosistema experimenta de una manera más atroz. Hay una página en el Instagram a que les invito siempre a visitar que se llama The Dark Side of Nature, donde constantemente golpea nuestra aspiración a que la naturaleza sea sabia y nos guíe. Y si uno realmente se da cuenta de la complejidad de los comportamientos presentes en los ecosistemas del mundo, se da cuenta que no hay ninguna guía en absoluto, salvo la evidencia de la complejidad y la continuidad de las conexiones que se establecen entre los seres vivos y de estos con su entorno físico, y luego podemos hablar un poco del entorno tecnológico y cultural, porque ahí tampoco hay una ruptura, a pesar de que a nosotros nos gusta pensar que sí. Muchas gracias, Brigitte. Pensaba que querían aplaudir. Ha sido muy inspirador.
sentía aquí las ganas de ser testigo pues eso, del placer de escucharte y de acompañarte. Muchos de nosotros y de la gente que nos sigue también online, para esa mirada de lo pequeño, de lo sutil, de cómo somos capaces también de reconectar de reconectar y de ayudar también a que se establezca quizá más legitimidad o se mire más desde el sentir. Muchos de nosotros estamos trabajando en lo que en Caraso hemos llamado composición de saberes, ¿no? Como espacios a reconquistar donde de repente podemos mirar de otras maneras, podemos estudiar de otras maneras, podemos aprender de otras maneras, y ahora, bueno, pues me gustaría llevarte un poco en esa zona, ¿no? En acompañarnos en ese esfuerzo que hacemos para pensar metodologías o procesos artísticos o en relación con esa composición entre arte y ciencias en plural, ciencias de manera muy extensa. ¿Cómo podemos hacer de la interconectividad y el mutualismo, por ejemplo, formas de hacer naturaleza y sociedad juntas? Pues mira, Isabel, eso digamos sucede todo el tiempo. Lo hacemos de manera inconsciente cuando cocinamos. Estamos haciendo unos experimentos atroces de mezclar ingredientes que provienen de procesos muy distantes y complejos y que se convierten eventualmente en una maravilla gastronómica o en un plato indigerible. Entonces, continuamente hacemos ensamblajes que detestamos o que amamos y siempre está el deseo de por medio. En biología el problema es que esos ensamblajes tienen unas limitaciones importantes de tiempo y espacio y por eso la ecología es una ciencia, porque interpreta de qué manera podemos combinar especies en un agroecosistema, de qué manera podemos combinar seres vivos en un apartamento, con quien compartimos nuestro espacio. Es un ejercicio de ensamblaje solidario con nuestras mascotas, con nuestras pulgas y parásitos, con nuestras plantitas del macetero o con los jardines urbanos que compartimos. Pues hay ciertos ensamblajes que son viables y con los que podemos jugar en nuestra cotidianidad, desde la cocina a la casa, a la política pública, y ciertos ensamblajes que son mucho más complejos, como los del mantenimiento del funcionamiento de una cuenca hidrográfica o de una plantación industrial o de una agricultura ecológicamente sana en un espacio compartido campesino. Entonces, esa limitación que nos plantea la ecología para experimentar ciertos ensamblajes, la estamos rompiendo un poco con estas versiones nuevas de la ecología del paisaje. Bueno, no son tan nuevas, tienen 200 años, pero entendemos que creamos bosques, creamos áreas que aparentemente son silvestres, pero resulta que no son silvestres. No hay mayor ejercicio artístico, por ejemplo, que la construcción de la selva amazónica, que han venido haciendo de manera colaborativa los pueblos indígenas en los últimos 3 o 4 milenios. Y los ecólogos y los arqueólogos saben que la composición forestal de la selva amazónica actual es producto de ese ejercicio sutil y continuo de cosechar, sembrar, movilizar, quemar, defecar, podrir, consumir en la selva, que ha llevado a una simbiosis entre el conjunto de seres vivos de la selva con la gente. Entonces, hoy en día tenemos muchos experimentos ecológicos, muchos tipos de ensamblajes, digamos, algunos más perdurables que otros, pero no tenemos mucha noción de su operación. Eso es parte, digamos, de la agenda de la investigación ecológica contemporánea más interesante, dar razón de la riqueza de esos ensamblajes y de los efectos que tiene y de dónde estamos nosotros ubicados en ellos, por supuesto, porque somos los autores, como decía, somos los artistas hasta cierto punto. Colaboramos con las lombrices, colaboramos con las aves, colaboramos con las plantas para
ir definiendo esos nuevos tipos de entes vivientes. La ventaja del arte es que puede hacer todo esto impunemente. La biología no, la biología incluso tiene limitaciones éticas importantes para mezclar especies. Podemos tal vez hacerlo en el laboratorio, y ustedes saben la discusión sobre los transgénicos, cómo es de difícil, porque revolvemos, hacemos sopa de genes de muchas especies y pues podemos detonar quién sabe qué clase de monstruos. Entonces hay temas de bioética y asociados con bioseguridad importantes. Y tenemos todos los problemas del manejo ambiental, digamos, llenos de cuestionamientos al respecto. Instalamos una represa, o quitamos una mina, o ponemos un barrio nuevo que reemplaza unos humedales. Esos son problemas de fondo sobre el tipo de ensamblajes que quisiéramos hacer. En el arte, insisto, podemos hacer todo esto de mil maneras. Entonces, el aparato interpretativo más propicio para entender nuestra posición en el mundo y explorarla, además, con toda libertad, sigue siendo el arte. El arte nos enseña y nos lanza a esos espacios de posibilidad que serían impensables en el experimento. Y por eso el arte significativo es perturbador, porque siempre nos propone un ámbito de presencia descentrado, un ámbito de presencia que puede ser aterrador, un ámbito de presencia que puede ser de todas maneras muy perturbador. Y ahí es donde están estos límites entre el erotismo y la pornografía, entre el cyborg y la tecnología limpia, entre el metaverso y el retorno aparente a la naturaleza. Ahí está todo ese espacio de posibilidades, y la invitación, pues, indudablemente, es a que entre ecología y arte imaginemos el mundo del futuro, rediseñemos mundos, porque ahí podemos resolver gran parte de los problemas de nuestro posicionamiento tan jerarquizado, tan autoritario, tan despiadado a veces con los demás y con el mundo entero, ¿no? Porque claramente el ejercicio del poder ahí es donde demuestra su falta de ética. Absolutamente. Quiero pasar la palabra también a esta audiencia para las preguntas que puedan tener, que entiendo que habrá varias. No sé dónde está el micro. Ah, lo tienes tú, vale. Tenemos como 20 minutos, Brigitte, más para que la audiencia te pueda hacer alguna pregunta. Con todo gusto. Todos estamos trabajando en esos intersticios y conexiones entre mundos muy diferentes, y vemos, bueno, puedo ir comentando, ¿no? Pero escuchándote. Ah, vale, porque vale, fenomenal. Ya no me ves, ¿no, Brigitte? No directamente. ¿Dónde está? ¿Estás ahí? Veo a todos. Perdón, pero me he perdido entre las cámaras. Ay, no, estaba pensando en el proyecto del Mar Menor, un proyecto artístico de colaboración con varios departamentos de universidad, sociología, todas teorías de identidad también, movimiento artístico, movimientos activistas de defensa de un mar que se está muriendo, y además a una velocidad en los últimos tiempos muy grande, muy preocupante, con un sistema de poder muy difícil de mover, todo muy entrelazado, muy difícil de hacer, ni siquiera apenas tambalear. Bueno, pues ese proyecto empezó a trabajar hará como 5 años, desde el arte, con artistas, con ciudadanía, eran procesos muy comunitarios cada vez, y poniendo sobre la mesa un poco, pues, tanto el dolor de estas personas, su sentir frente a lo que estaba pasando, y bueno, no se enfocaba tanto en soluciones, ¿no? Pero fue una de las piezas que finalmente permitió toma de conciencia desde otros lugares, hablando de conexiones entre universos, ¿no? y desbordando la cuestión de la biodiversidad, que es la que está siendo defendida a través de este proyecto, yéndonos al entorno jurídico, el entorno, etcétera. Y hace muy poquito se declaró persona jurídica el Mar Menor, abriendo todo un campo completamente nuevo
de trabajo. Y una parte se hizo desde el arte y desde unas dinámicas artísticas en conexión con la ciudadanía y ella misma en conexión con los retos y su sentir también histórico, familiar, etcétera, que vivía en ese lugar y en esa tierra. Entonces, ahí hay algo muy bonito de conexión sentida con toda una variedad de entes, diría, generaciones atrás y generación presente, para llegar finalmente así mover algo de poder que nos permite avanzar. Y bueno, simplemente quería compartir muy rápidamente ese proyecto precioso que se llama Reset Mar Menor. Y bueno, que las personas implicadas les pido perdón porque lo contarían con muchísimo más lujo de detalle y de precisión en cuanto a las metodologías. Pero la verdad es que es absolutamente precioso y creo que ilustra un poco todo el mix, ¿no?, de cosas que ha sido comentando Brigitte en tan breve tiempo que hemos tenido de momento. Pues sí, si me permites Sí. comentar un poquito al respecto, porque Sí. recibí la noticia de la declaración del Mar Menor como sujeto de derechos, como persona jurídica. Me parece muy interesante esta clase de ejercicios. En Colombia hay varios, tal vez más de los que ya podemos manejar, y que lo que hacen es, pueden por un lado reafirmar la ruptura entre personas y naturaleza en la medida en que plantean una existencia autónoma de la naturaleza y un derecho autónomo donde nosotros tenemos que cambiar la estatura desde la cual planteamos un relacionamiento. Este es un elemento, una perspectiva interesante, pero sigue siendo antropocéntrica. Sí. La otra, que es más artística, y por eso me gusta tanto el origen de la declaratoria del Mar Menor, tiene que ver con nuestra responsabilidad en hacer parte de, y claramente reconociendo que sustraernos de la naturaleza no es un buen ejercicio, porque nos lanza a un punto sobrenatural o infranatural, no sabemos cómo, pero nos pone en una posición muy incierta, incómoda o de incapacidad o incluso culpa nuevamente. Entonces, lo interesante de estos procesos de reconocimiento de derechos es que contengan espacios de creación y de recreación y regeneración de las ecologías donde los seres humanos hacemos una parte importantísima, donde asumimos nuestra deuda histórica, donde asumimos las posibilidades de renaturalización o regeneración de la vida, que es la tarea en la que vamos a tener que embarcarnos en las próximas décadas. Absolutamente. ¿Me escucha? ¿Ahora? Fuerte y claro. Vale, pues entonces, bueno, básicamente por aprovechar esos 15 minutos que tenemos de preguntas y de conversación con Brigitte, yo creo que sería interesante recuperar un poco lo que estábamos comentando de las ecologías queer al principio, ¿no? Y combinarlo con algo que comentaba Isabel al comienzo del fracaso, ¿no? Pensando un poquito en el libro de Jack Halberstam del arte queer del fracaso y cómo siempre lo queer está asociado al fracaso o a los medios éxitos o a las medios soluciones y de qué manera, de alguna manera, también debemos aspirar a ecologías fracasadas, ¿no? No sé si, Brigitte, en ese sentido podrías a lo mejor ilustrarnos o iluminarnos un poquito más con respecto a eso, porque creo que hay la misma tensión que vemos en, a lo mejor, lo LGTBI con respecto a lo queer, ¿no? Donde hay una, de alguna manera, una oficialización de lo LGTBI frente, a lo mejor, a una visión más radical de lo que supone la identidad. También no encontramos en la tensión que existe entre un concepto que se menciona al principio del greenwashing y una aproximación más radical a lo que supone el colapso actual del sistema, o sea, del clima, ¿no? Entonces creo que, no sé, te lanzo de alguna manera ese concepto de ecología fracasada para ver si podrías a lo mejor ayudarnos a pensar entre todas ese concepto que tal vez podamos activar tanto desde el arte como desde la propia ecología. Muchas gracias.
No, no, muchas gracias a ti. Me parece interesantísimo esa noción de ecología fracasada o incluso de ecosistemas fracasados, eh, que lo son en la medida en que desde la evolución, por ejemplo, podríamos identificarlos como ya no viables o que quedan congelados en el tiempo, igual que las especies. La gente tenía la percepción de que el celacanto pues, era una especie extinta porque no había podido adaptarse a su entorno. Y no se extinguió, el celacanto lo volvimos a encontrar y no juzgamos ya si es un fracaso evolutivo o un éxito evolutivo, sino un camino que siguió el ecosistema o la biología que llegó a un punto estable y que seguramente podrá permanecer durante milenios en adelante. En cambio, hay otros experimentos, tanto de la evolución biológica como de la cultura, como de nuestra experiencia propia, que no van a funcionar. Las ciudades son los ecosistemas más retadores en este momento y de los que sabemos que están siempre al borde del fracaso. Las ciudades pueden colapsar muy fácilmente si no estamos renovando continuamente su funcionalidad a través de nuevos mecanismos administrativos, de nuevas inversiones, de nuevas maneras de habitar la ciudad. Entonces sí, me gusta mucho esta noción de ecosistemas fracasados y lo complejo es definir en qué momento en esa filogenia o en esos parteaguas que hacen que un ecosistema se vaya transformando en otro, podemos realmente decir hasta aquí llegamos. Es una pregunta muy relevante, por ejemplo, en la constitución del ciclo minero, cuando tenemos una explotación, un proceso extractivo que transforma ampliamente un territorio, hay que tener siempre la mirada muy clara en cuál es el devenir de ese sistema y si el apetito por el mineral que estamos extrayendo es perverso, es mortal o es destructivo realmente, o si lo que estamos viendo es una fase dentro de un sistema que luego permitirá la redistribución de las funciones y la recuperación. Hay minas que después de su abandono se convierten en parques naturales o en parques recreativos o en refugios de fauna y flora, en cambio de minas que se convierten en trampas tóxicas. Entonces ahí habría un espacio muy, muy interesante para conversar de la multiplicidad de trayectorias a las que tenemos acceso y a las que deberíamos apelar para rediseñar, por ejemplo, el futuro del Mar Menor. Hola, ¿qué tal? Muy inspiradora la conversación y pensando también en el arte y que hace años también descubrí cómo a través del arte se podían hacer cosas que dentro de mi sector eran absolutamente imposibles y hacia esa deriva he ido dirigiendo mis últimos años. También me surge una pregunta en los últimos años que tiene que ver con cuando hablamos en soñar y en esas ecoutopías de las que estamos hablando y de cómo el arte abre esos espacios de posibilidad para que podamos soñar en futuros posibles. Siempre pienso quiénes son los que tienen capacidad para soñar. Y relacionándolo también con la ecología queer y relacionando también con lo queer, ¿no? Y cómo estos colectivos también hemos sido los que tradicionalmente hemos tenido los sueños más rompedores, más transgresores y más aperturistas, pero lo difícil que ha sido colocarlos en el escenario global, ¿no? Lo difícil que sigue siendo a día de hoy que esos sueños sean secundados de alguna forma o sean amplificados. En estas ideas tan inspiradoras y tan atractivas y tan seductoras sobre cómo colectivamente podemos soñar ecotopías, ¿quiénes se están quedando fuera? Y cómo hacemos, ¿no? para transversalizar estos sueños. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Se está quedando muchísima gente afuera porque también hemos parametrizado la capacidad de soñar, ¿no? El arte oficial, el arte canónico, la ciencia canónica, todo el tiempo hay una
un statu quo que aparentemente con las mejores intenciones parametriza y reparametriza, y si aparece anomalía, absorbe la anomalía, y uno piensa que tanto como personas trans, como personas del colectivo LGBTI, que es un colectivo bien heterogéneo, realmente quisiésemos ser parametrizadas o normalizadas, porque inmediatamente nos diluimos dentro del statu quo nuevamente. Lo que trata de hacer el mercado siempre, ¿no? Si tienes un elemento exótico, si tienes un artista innovador, asombrarte ante él o ella o eso y encauzarlo dentro del parámetro del consumo. Y ese es uno de los, digamos, de los procedimientos más perversos que tiene en este momento la sociedad y que sucede. No es que tenga unos agentes que están detrás todo el tiempo haciéndolo. Bueno, hay ciertos agentes, por supuesto. Entonces, quienes se quedan fuera, yo creo que son muchos, pero lo importante es quienes se quedan fuera por voluntad propia, los que se quedan fuera renunciando a la voluntad de ser parametrizados o de imponer un nuevo orden. Y ahí tenemos un debate tremendo entre la misma comunidad LGBTI, las mujeres y hombres trans, las personas que se expresan o nos expresamos de distintas maneras, porque algunas quisiéramos, digamos, normalizar nuestra presencia en el mundo, y en cambio a otras nos parece tremendamente aburrido, innecesario, inoportuno incluso, que eso suceda. Entonces hay que promover esa conversación sobre el lugar desde el cual queremos estar hablando y desde el cual podemos estar hablando. Ahora sí, no nos podemos quejar si nuestra decisión de quedarnos más afuera o más adentro, o moviéndonos dentro y afuera, resulta o tiene efectos sobre nuestras vidas cotidianas, porque pues salvo que implique, digamos, una violación directa de los derechos que como personas tenemos, el ser marginal no es una condición en absoluto negativa. Ser fracasados, como empezó esta conversación, es una posición absolutamente relevante y alegre, porque no nos interesa tener éxito, nos interesa es divertirnos, disfrutar y generar olas. Brigitte, nos quedamos con esto que es altamente inspirador. Efectivamente, me parece tan importante que consigamos trasladar esa suerte al final de las periferias, las marginalidades, para darles el nombre por el que se refiere, pero son tan ricas cuando son abordadas desde la luz en el fondo, ¿no? Fran, creo que Fran me está haciendo una señal. Brigitte, espero de verdad que tengamos oportunidad de conocernos en persona. Sería para mí un honor tremendísimo, y bueno, pues estaremos en contacto a través de mi querido Fran. Continuamos con la siguiente mesa, con Soren y Susana. Soren, por favor. Y Cristian. Y un aplauso, claro. Aplauso. Vale, gracias a ti, Isabel, y a todas y todos por haberme dado la oportunidad de dirigirnos a vosotros.